Listo. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la ventana? La presentación de PowerPoint. Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Entonces, bueno, nuevamente les doy la bienvenida. Hoy estamos, bueno, esa fecha de la diapositiva es incorrecta. Hoy estamos a 14 de noviembre del 2024. Vamos a presentar las actividades que hemos visto pues a través de nuestro cronograma de actividades del curso. Ustedes la conocen y la profe Margot también se las ha compartido, ¿verdad? Dentro del espacio de desayuno también ustedes pueden encontrar es la posibilidad de bajar el cronograma. Entonces, una de las actividades que ya trabajamos, a ver si me recuerdan y ustedes están pendientes, ¿cuál fue? ¿O cuáles han sido? ¿No se acuerdan? ¿Sí me están Profe, qué escuchando? pena, es que sí, sí la estoy escuchando, sino que yo me tuve que levantar un momentico. ¿Usted puede repetir la pregunta, por favor? Que si recuerdan las actividades que hemos venido tratando. Son dos actividades prácticamente las que se han propuesto hasta el momento. Sí, profe, habíamos trabajado una especie de taller sobre las pruebas de software. Entonces teníamos Ajá. que hacer como una investigación y resolver un taller y instalar una de las aplicaciones pues, que sugería el material de estudio y como realizar pues hacer algunas pruebas pues con base en alguna de las herramientas que estaban ahí. Exactamente. Esta actividad está muy de la mano, porque la primera era realizar el plan de pruebas de software, ¿no? Y la segunda, que es la evidencia del reporte del plan de pruebas. Entonces, la primera era simplemente como preparar, ¿no? Preparar el plan de pruebas de software y ya el reporte de plan de pruebas es ya lo conseguido, el documento, una vez se hayan realizado, pues, evidentemente las pruebas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta nosotros allí? Debemos de tener en cuenta, bueno, recordemos antes que nada que son dos actividades que son muy parecidas, pero que son completamente didácticamente diferentes, digámoslo así. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos nosotros que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta la diferencia de qué es un plan de pruebas y por qué es esencial en el ciclo de vida del software. ¿Ustedes qué piensan allí acerca de esto? De esta preguntita que aparece allí en la diapositiva. Profe, una cosita, usted está pasando las diapositivas porque aquí en la pantalla se ve la primera. O sea, le dice, Solo por la favor, primera. eso sí. Bueno, voy Ah, a mirar entonces qué es que pasa. No ha pasado entonces la diapositiva. no, profe, pues yo veo la primera nomás que dice, por favor, silenciar el micrófono y apagar la cámara. Ok, vamos a mirar. Voy entonces a dejarte. ¿Qué será? Dejar de compartir y volver otra vez. Vamos a ver. Allí se alcanza a mirar. Sí, profe, ahí sí se ve bien.
¿Se ve la diapositiva entera? ¿Completa? Sí. 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 Pues dice introducción al plan de pruebas del software y está la pregunta que qué es un plan de pruebas y por qué es esencial en el ciclo de vida del software. Y dice Perfecto. objetivos del plan de pruebas, bueno, asegurar la calidad y cumplimiento de los requisitos. Exactamente. Entonces, esa era la pregunta que yo les estaba haciendo. Entonces, es muy importante al hacer la introducción al plan de pruebas de software tener en cuenta que, pues, que realmente sabemos acerca de qué es un plan de pruebas, ¿cierto? ¿Por qué es tan importante realizar ese plan de pruebas, ¿cierto? ¿A ustedes qué me responderían a esa pregunta? Pues, profe, por lo que yo pude leer pues, en el material de estudio la vez pasada, hablaba mucho que en el plan de pruebas se tienen en cuenta mucho los requisitos, bueno, tanto los requisitos funcionales como los no funcionales, pero sobre todo los requisitos pues, del cliente en cuanto al desarrollo de software y pues la importancia era que tener en cuenta esos requisitos nos permitía formular pruebas para nosotros garantizar la funcionalidad y toda la parte, desde la funcionalidad hasta la seguridad del software, pues sea lo que el cliente está esperando o lo que se supone que nosotros deberíamos hacer cuando desarrollamos un proyecto según los requisitos. Entonces, pues hablaba mucho como de eso, ¿no? Totalmente. Es necesario tener un documento formal porque no solamente nosotros podemos hacer las pruebas y saber, de pronto tener en la cabeza todos los resultados y mirar a ver informalmente cómo es que nos está yendo frente a las pruebas de usabilidad, por ejemplo, del software, sino que hay que tener un documento formal, ¿no? Que es el que nos va a contener ese plan de pruebas. ¿Y por qué es esencial? Porque, como bien lo dijiste tú, ahí es donde tanto el usuario como el técnico, como el ingeniero, como el gerente, como las personas que de pronto puedan acceder a ese documento, perdón, van a encontrar como la estrategia y los recursos para asegurarse que el software esté funcionando de una manera excelente y que en el momento en que de pronto pueda ocurrir un error, entonces acudir a ese documento para que nos diga y nos manifieste de qué manera solucionarlo también. Es muy útil para asegurarnos de que el software ha sido probado y que en cualquier momento que de pronto se ejecutó un error, se solucionó con una actividad efectiva, ¿cierto? Entonces, el objetivo principal de un plan de pruebas es justamente tener la seguridad 100% que el software cumple tanto con calidad, con las expectativas del cliente, ¿cierto? Que define el alcance, cuál es el propósito del software y que nos manifiesta efectivamente si el propósito se cumple o no se cumple, ¿no? Entonces eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a verificar que el software esté funcionando al 100%. Entonces vamos a poder identificar los errores, vamos a poder garantizar que efectivamente sí o sí esos requisitos que nosotros tuvimos al inicio del proyecto pues se están cumpliendo o no. Entonces va muy de la mano de esos requisitos, de esos requerimientos. Entonces si nosotros por ejemplo tenemos 60 requerimientos, de esos 60 requerimientos vamos a tener que hacer 60 pruebas prácticamente. Es algo así parecido. Bueno. Vamos a seguir a la sexta diapositiva. Me confirman si pasa o si se me queda allí. Está muy lento este equipo. Se me quedó. Bueno, allí, ¿qué diapositiva están viendo? Por favor. Profe, está mostrando la del objetivo de plan de pruebas. Exactamente. Bueno, eso ya lo dijimos hace un ratito.
Entonces, estas diapositivas que les voy a estar mostrando son diapositivas como muy textuales, ¿no? Porque pues el tema es muy argumentativo, digámoslo así. Entonces, el plan debe que establecer esas pruebas necesarias, ¿para qué? Para lo que ya sabemos, que es validar el software y que cumpla con todos los requisitos funcionales y no funcionales. Y que garantice la cobertura adecuada, o sea, que propenda a minimizar los riesgos de error. Definir el proceso, los recursos necesarios para llevar a cabo las pruebas de manera eficiente. Esta estructura que les muestro allí es una estructura previa de lo que ustedes o cada ingeniero debe tener en cuenta antes de hacer el plan como tal. Entonces es muy necesario que ustedes la tengan en cuenta. Vamos a llegar al punto en donde ya aparece como un ejemplito que yo les doy en la vida real de cómo estructurar el plan. Entonces, ¿qué es importante? Pues la introducción. ¿Por qué? Porque la introducción es la que me lleva a mí a establecer el alcance prácticamente, el contexto general para las pruebas. ¿Qué se debe incluir en esa introducción? Se debe incluir el objetivo de las pruebas, o sea, ¿para qué? ¿Por qué se van a realizar esas pruebas? El alcance y la definición del proyecto, según la versión. Ahí acuérdense que a veces trabajan en módulos adicionales, entonces no es dentro del software al 100%, sino en la versión específica que estemos trabajando. Si bien, entonces, es del 2.2 hace parte de los objetivos y los criterios de aceptación. Los objetivos de las pruebas nos dicen a nosotros lo que nosotros queremos comprobar en el momento en que si queremos saber nosotros si cumple o no cumple lo que el cliente nos está pidiendo o lo que el cliente necesita. Entonces, ahí se establece si tiene errores o no tiene errores, o si tiene errores importantes, o si tiene errores que se pueden solucionar, o si tiene definitivamente errores que definitivamente no pudimos. Entonces vamos más bien a nivel de mensajes, pues vamos a colocar un mensajito, y los criterios también pues de aceptación. Entonces esos criterios de aceptación vienen a ser como las reglas que nos van a dar el camino nosotros a seguir o a decidir si ese software está pasando o no las pruebas, ¿no? Entonces, si a mí dentro de los criterios de aceptación hay un punto en el cual no pasó, entonces voy a tener que decir cuál es el número máximo de errores aceptables en el momento del rendimiento adecuado, o si hay ausencia de errores graves. ¿Sí? Entonces, allí es importantísimo pues tener en cuenta de qué manera, o contabilizar de qué manera cuáles son los errores simples y cuáles son los más graves. Bueno, entonces, en esos criterios de aceptación, los errores graves lógicamente nos van a dar pues un puntaje en el cual vamos a medir cuantificablemente si podemos seguir o si definitivamente tenemos que darle prioridad a la solución o a la mejora de ese punto. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante que los criterios de aceptación se hagan previamente. ¿Cuáles son las condiciones que nosotros debemos cumplir para que esas pruebas sean consideradas exitosas, como dice allí en la diapositiva? Entonces, hay que determinar cuál es el número máximo de defectos, cuáles son los requisitos de rendimiento y cuáles son, obviamente, los tiempos de respuesta. Bueno, en el 2.3 tenemos que tener en cuenta la estrategia de las pruebas. Ya ustedes en el material de estudio debieron haber visto o leído todos los tipos de pruebas que nosotros podemos realizar o podemos estructurar. Las pruebas funcionales, de rendimiento, son las de seguridad, las de compatibilidad y las de usabilidad. Y aquellos métodos de prueba que nosotros pues podemos utilizar. Yo les dije, si bien es cierto que allí aparecen una cantidad de opciones que decían, pueden descargar los programas para hacer las pruebas unitarias, por ejemplo, pero nosotros vamos a utilizar las pruebas manuales. Vamos a utilizar una prueba manual simplemente, manual y de observación.
Entonces, el entorno de pruebas, en el 2.4, que es siguiendo pues como una tabla de contenido de esta temática, vamos a encontrar ese conjunto de software, ese conjunto de hardware que vamos a nosotros a necesitar para llevar a cabo. Esto yo creo que se los había explicado la clase pasada. Sin embargo, es importante que volvamos otra vez a retomar porque esto no lo pueden pues, dejar a un lado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos dispositivos que nos van a ayudar a hacer las pruebas para asegurarnos de que todo ese software esté funcionando correctamente? Entonces, ¿para qué nos ayuda esto? ¿Para qué? Para darnos como la seguridad de que todo ese software esté al 100% antes de lanzarlo, ¿cierto? Y que tengamos organizadito todo el tiempo para saber quién se va a encargar de qué cosa, saber quién dentro del cronograma, por ejemplo, en el calendario de pruebas, qué es lo que vamos a detallar, cuáles son las fechas que nosotros vamos a tener en cuenta por cada uno de esos tipos de pruebas. O sea, el cronograma es el que nos da a nosotros el material para saber en dónde estamos a nivel de tiempo, ¿sí? Entonces, como si estuviéramos planeando un viaje. Entonces, necesitamos saber qué día vamos a hacer la subida al cerro de la ciudad. Por ejemplo, entonces el día 1 vamos a empezar con la escalada. Si es un monte muy alto, pues entonces vamos a empezar a la escalada hasta la laguna tal, exactamente. Entonces, ese tipo de cositas es como, pues, como un ejemplito que yo les doy para poder establecer los momentos que definirá ese cronograma y las fases de ciclo de pruebas. Entonces, por ejemplo, en el día 1 podemos empezar con esas pruebas unitarias, o sea, empezar a comprobar esas pequeñitas partes del software. Y ponemos ahí en el cronograma. Entonces, el día 1 vamos a empezar con pruebas unitarias, comprobar si el registro del usuario se hace correctamente. ¿Qué se necesita para el criterio, para pasar el registro del usuario? Que el usuario no ingrese espacios en blanco y que el usuario tenga una contraseña que cumpla con lo siguiente. Por ejemplo, eso podría ser el día 5, podemos hacer las pruebas de integración. Entonces, ¿cómo van a interactuar esas partes? Si efectivamente se guarda el registro de la contraseña o no se guarda, o si efectivamente cuando nosotros hacemos una consulta hay un historial de consultas, por decir algo. El día 10 nosotros vamos a hacer las pruebas del sistema. Entonces cuando hablamos de pruebas del sistema, pues del software completo ya. Entonces, ¿cómo funciona a nivel de edición, a nivel de CRUD, a nivel de creación, a nivel de edición, a nivel de consulta, a nivel de modificación? Cómo van a interactuar toda la cantidad de módulos que nosotros estemos pues realizando dentro del sistema. Entonces, por eso es necesario empezar pues a planificar día tras día con las actividades definidas en el cronograma. ¿Listo? ¿Alguien de pronto quiere participar en este temita de las fases de ciclo de pruebas, de cómo identificar los miembros del equipo, cuáles son los responsables? Si tienen de pronto alguna duda de qué es una prueba unitaria, qué es una prueba de integración, que fueron las temáticas que eran de estudio justamente, cuáles son las pruebas del sistema. ¿No? ¿Nadie? Bueno, es importante saber también quién será el encargado, ¿no? Cuando aparece ahí los responsables, de identificar y qué miembros del equipo serán los responsables. Aquí, en esta partecita, es súper importante saber y determinar si durante esas pruebas encontramos a los desarrolladores,
para que nosotros los podemos, para que el usuario los encuentre pues fácilmente y tenga exactamente el nombre de la persona que nos puede resolver ese inconveniente. Entonces, para que se corrijan a tiempo, para asegurarse de que todo esté bien antes de que pues del lanzamiento. Entonces, bueno, en resumen, la planificación de pruebas como el plan de trabajo, entonces nos va diciendo cuándo y qué pruebas se van a hacer, ¿no? Y en qué fases, como las pruebas unitarias, quién será el encargado de hacerlas, tener una buena planificación, todo eso ayuda a que todo se haga a tiempo. Y aparte de eso, pues de forma organizada, porque si nosotros no tenemos una planificación ordenada, es muy seguro que vamos a perder tiempo, dinero, nos vamos a angustiar mucho como desarrolladores y como responsables del sistema, porque en el momento de lanzarlo, si no hemos podido verificar todo eso de manera ordenada y a tiempo, entonces vamos a tener unos chascos que, pues, que no se quieren. ¿Listo? Yo quise traer acá colación porque es justamente en este 2.5 que es la planificación de pruebas, es donde nos vamos a quedar nosotros para la actividad que vamos a desarrollar, que es justamente la planificación y el desarrollo de ese formato. Entonces, aquí yo les traigo un ejercicio práctico. Vamos a hacer una creación de un plan de pruebas de una aplicación de gestión de tareas en un contexto ficticio, de un proyecto ficticio. Entonces, vamos a imaginarnos que estamos trabajando en ese desarrollo de una aplicación de gestión de tareas llamada Taskmaster. Esta aplicación permite a los usuarios, vamos a crear, vamos a editar, vamos a eliminar, vamos a organizar tareas, asignarlas a diferentes categorías y establecer fechas de vencimiento. Entonces miren que aquí empieza con el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Pues con el objetivo del ejercicio, pero ustedes deben también plantearse cuál es el objetivo del plan. ¿Listo? Entonces, vamos a crear un plan de pruebas inicial para la aplicación de gestión de tareas y este va a detallar una estrategia, los tipos de pruebas y el entorno y todos los elementos clave para garantizar la aplicación o que la aplicación funcione correctamente. Entonces, miren que en esta diapositiva prácticamente les dice para todo lo que ustedes deben saber al inicio de un plan de pruebas. ¿Cuál va a ser la estructura de ese plan de pruebas? Entonces, pues la estructura sí o sí, aparte de las normas que ustedes pues deben seguir, que ustedes ya las conocen, entonces siempre acuérdense que siempre en sus desarrollos tienen que presentar su introducción. Entonces aquí no es diferente. Vamos primero a hacer una introducción. Dentro de la introducción, ¿qué debemos tener en cuenta? Pues el objetivo de las pruebas, el alcance. En la introducción, recordemos que es muy importante que la tengamos, o sea, que todo sea muy claro, ¿no? Muy sencillo de explicar, que la persona que lee la introducción sí efectivamente sepa, conozca, entienda el contexto en el cual nosotros nos vamos a mover. Entonces, el objetivo de las pruebas, aquí como bien dice en la diapositiva, es verificar que la aplicación vaya cumpliendo con esos requisitos funcionales y los no funcionales, que ya los hemos establecido previamente. Y que las pruebas garanticen que esos usuarios puedan realizar todas esas acciones relacionadas con la gestión de tareas, que cuáles eran, acá arriba nos dice, ¿cierto? Acá arriba las planteamos, crear, editar, eliminar, organizar, ¿listo? Entonces, esas son las tareas. ¿Y de qué forma? Pues obviamente que de forma correcta y sin errores. El alcance ustedes deben manifestarlo en ese plan y en ese reporte. El alcance tiene que ver con la funcionalidad de creación, de edición, de eliminación de tareas. ¿Por qué? Porque esos son los módulos que nosotros vamos a identificar para el plan como tal. ¿Listo?
las pruebas que vamos a hacer, las pruebas de rendimiento, o si son pruebas de usabilidad, o si son pruebas diferentes, ¿qué pruebas nosotros nos vamos a hacer? Para asegurarse que la aplicación maneje pues una carga de usuarios moderada sin fallos. En este caso, cuando estamos probando el rendimiento, pues es verificar la carga, ¿no? Y compatibilidad en diferentes navegadores, web, dispositivos, etc. Entonces, allí creo que nos queda de pronto un poquito más claro, dando desglose a un ejemplo en la vida real. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta también? Los puntos que nosotros tenemos como fuera de alcance. Entonces, nosotros debemos manifestar cuáles son esos puntos que no vamos a alcanzar, que están fuera de alcance. Por ejemplo, aquí dice integraciones con sistemas de terceros, e integración con calendarios o aplicaciones externas, las pruebas de seguridad avanzadas. Entonces, esto aquí los excluye, por lo tanto, están fuera de alcance. Es importante tener en cuenta, vuelvo y les repito, ese fuera de alcance, porque eso nos da el contexto hasta dónde vamos a llegar y hasta dónde no vamos a inferir en el sistema. ¿Listo? Y aquí pues establece la versión del software, en caso de que estemos trabajando con versiones nuevas. Ahora, especificar los objetivos. Especificar esos objetivos. ¿A qué módulos nosotros vamos a empezar a trabajar? ¿Con cuáles de los módulos? Y dependiendo de cada uno de los módulos, pues cuáles son los campos que nosotros vamos a inferir o que vamos a probar. Entonces, ¿cuáles son los funcionales? Entonces vamos a validar el nombre, vamos a validar la descripción, la categoría, la fecha de vencimiento. ¿Cuáles son esos campos principales que nosotros vamos a tener en cuenta en el momento de crear esas tareas? ¿Listo? Verificar qué tareas pueden ser editadas y eliminadas correctamente. Comprobar que las tareas se pueden organizar por categoría y por fecha de vencimiento. Estas son dos posibilidades de organización. Una aquí en este caso por categoría y otra por fecha de vencimiento. Pero en sus programas, en sus proyectos, pues ustedes pueden determinarlo de tal manera que tengan dos clases de tareas específicas que puedan organizar. Entonces, a tenerlo en cuenta. Asegurar que la aplicación tiene un tiempo de respuesta adecuado, menos de 2 segundos para la creación de tareas. Por ejemplo, creación de un nuevo registro. ¿Cuánto me demoro creando un nuevo registro? El nuevo registro tiene 20 campos. Entonces me demoró 2 minutos por hacer. ¿Es un tiempo óptimo? Entonces debemos establecer los tiempos óptimos para criterio de aceptación. ¿Listo? Evaluar la compatibilidad de administración al menos de 2 navegadores y dispositivos móviles populares. Estas, recuerden que es un ejemplo. O sea, es simplemente una guía para lo que ustedes quisieran hacer o quisieran desarrollar como plan de pruebas dentro de su proyecto de formación. Y los criterios de aceptación. Entonces, los criterios de aceptación no son nada más y nada menos que son esas tareas creadas que definitivamente deben quedar cero error. Cero error en el momento de probarla. Que no haya pérdida de datos. Por ejemplo, al eliminar las tareas, estas son por los criterios de aceptación del ejemplo, que las tareas deben ser creadas y editadas sin errores, que no debe haber pérdida de datos al eliminar la tarea, que la aplicación debe funcionar correctamente en Chrome, última versión. Vuelvo y repito, esto es un ejemplo para que ustedes lo utilicen en el momento de desarrollar su proyecto y los criterios de aceptación de su proyecto. ¿Ok? Listo, la estrategia de las pruebas. Pues vamos a hacer unas pruebas funcionales. Vamos a hacer unas pruebas de rendimiento. O solamente vamos a hacer pruebas de usabilidad. O solamente vamos a hacer pruebas de compatibilidad. O vamos a hacer una combinación de todas estas pruebas. Depende, pues, de lo que ustedes vayan a realizar en su plan. Los métodos de prueba. Como les dije, vamos a realizar el método solamente manual. No vamos a utilizar ningún otro para no complicarles a ustedes, pues, la entrega de su trabajo. Entonces, esas pruebas
se determina, entonces el método de la prueba va a ser de forma manual. Punto. Si ustedes quieren, obviamente, si necesitan unas pruebas un poco más avanzadas y más detalladas y lo quisieran hacer con una herramienta, pues obviamente la pueden ingresar, lo pueden incluir. ¿Listo? En el entorno de pruebas. En el entorno de pruebas habíamos dicho que en las especificaciones, pues que hay que tener en cuenta el hardware y el software. En este caso y en este ejemplo particular que estamos presentando aquí, pues el servidor va a tener un 16 GB de RAM y 4 núcleos de CPU. Los dispositivos van a contar con una computadora de escritorio, Windows 10, portátil, Mac Pro, un Mac OS, dispositivo móvil Android o Samsung Galaxy S20 y iOS, el iPhone 12. Bueno, entonces ustedes podrían colocar todos los dispositivos que tienen allí y que pueden funcionar dentro de ese hardware necesario para su sistema. Y el software necesario, ya todo lo que tiene que ver con los sistemas operativos, los navegadores y las herramientas de prueba o las aplicaciones o los programas adicionales que ustedes requieran para la corrida de su sistema de información. ¿Listo? Si el sistema de información es un sistema de información que carga unos gráficos muy potentes, unos gráficos que se requiere, pues un recurso de máquina y de unas herramientas de software específicas como el Adobe, como, no sé, los diseñadores de gráficos que necesitan esa cantidad de programas, de herramientas como muy sofisticadas, por ejemplo, los músicos que necesitan el Pro Tool, ese tipo de sistemas y de herramientas pues tecnológicas específicas para correr sus tareas. Entonces ya ustedes más o menos se dan cuenta de qué manera ir estructurando este plan. Y ya viene el cronograma. El cronograma, dentro de las pruebas que ustedes vayan a escoger, pues entonces ustedes le dan el temporal, o sea, 2 días, una prueba de creación, para edición, uno para eliminación y la organización. Entonces miren que aquí especifica muy claramente, para las pruebas funcionales vamos a utilizar 2 días. Un día para las pruebas de creación y otro día para eliminación y organización. Ese cronograma, muchachos, debe ser un cronograma en el cual se respeten esas actividades para que no hayan demoras. ¿Qué vamos a colocar en esos cronogramas? Pues las actividades de las pruebas que nosotros vamos a ejecutar. Aquí, por ejemplo, estamos viendo 1, 2, 3, 4 pruebas y para cada una de las pruebas están utilizando prácticamente 1 o 2 días y no se pasan de allí, 1 o 2 días, 1 o 2 días, porque no se pueden extender mucho pues en el tiempo de probar, de probación. Vamos a la siguiente diapositiva. Está como demorado esto. Ay, no me deja seguir. A ver, a ver. Solamente hay 5 aprendices acá. Son muy pocos los que participan en las reuniones, ¿no? Son muy pocos los que participan. Voy a dejar de compartir acá para ver si vuelve otra vez a retomar.
Listo, ¿allí pasó? ¿Me confirman si pasó a las fases de los ciclos de pruebas? ¿Se fueron? Sí, profe, así se ve. Ok, entonces en las fases está la preparación del entorno, la ejecución de pruebas funcionales, en la fase 2 las de rendimiento, en la fase 3 la de compatibilidad y usabilidad y en la fase 4 la revisión y reporte de defectos. ¿Por qué aparecen estos 5 o estas 4 fases de acá? Porque en la planificación, en el cronograma, se disponen esas pruebas. Entonces, por eso disponen esas 4 fases. Entonces, eso sería, chicos, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para la preparación de esas pruebas básicas, para la preparación de ese entorno. Para la configuración de todo lo necesario para probar el software, para la preparación de esos datos, en las pruebas funcionales, lo que vamos nosotros a verificar en cuanto a los módulos, ¿cierto? En cuanto a cuáles son las funciones principales que nosotros vamos a darle prioridad dentro de la aplicación general y que funcionen correctamente. En las pruebas de rendimiento se debe evaluar más que todo lo rápido o la eficiencia de la respuesta en el sistema, la eficiencia de la grabación, si se elimina, si en verdad se elimina, qué tan eficiente a nivel de velocidad es nuestro sistema. Y en las pruebas de carga, pues se prueba cómo se va comportando la aplicación frente a muchos usuarios. Si muchos usuarios están en el entorno al mismo tiempo, entonces de qué manera se va comportando nuestro sistema de información. ¿Listo? También hay que tener en cuenta la fase 3, esto que dice prueba de compatibilidad, pues que funcione bien en los diferentes dispositivos que pusieron arriba, por ejemplo, que funcione bien si nosotros estamos haciendo pruebas de escritorio en un equipo, en un PC, o si lo tiramos a nivel de móvil, pues entonces también hay que hacer las pruebas en el móvil. Y finalmente, la revisión de reporte de defectos. Entonces, ustedes van a encontrar muchos formatos que les van a ayudar con la ejecución de ese plan. Cualquiera de los formatos me sirve. Cualquiera de los formatos que ustedes identifiquen, ya sea ya sea por Google o ya sea porque ustedes hayan creado su formato específico para hacer su desarrollo del plan, no hay ningún problema, yo se los voy a aceptar. Solamente deben tener en cuenta todos estos punticos que les he mencionado hasta el momento para hacer la realización del plan. Con este ejemplo, por eso quise darles este ejemplo para que ustedes tengan en cuenta de qué manera presentarlo. No sé si de pronto en este momento podemos empezar con las dudas, las preguntas que ustedes tengan al respecto de la entrega de su actividad. Profe, buenas noches, ¿me escucha? Sí, buenas noches, sí, te escucho usted. Profe, pues más que una duda, tenía como una petición. Me Sí, gustaría, sí. profe, por mi parte, no sé, por mis compañeros, que nos contara desde su experiencia cómo ha sido ese proceso de la planificación para el plan de pruebas y que, no sé, nos diera algún tipo de tips, algo un poco más personales a tener en cuenta. Si es posible, ¿no? Y gracias. Sí, claro, en la clase pasada les decía, o sea, mi experiencia, por ejemplo, en un sistema de información que tuve la posibilidad de desarrollar y de ser la directora de soporte operativo en ese entonces,
Era una clínica de especialistas en la cual se hacía, hace pues siempre años. No teníamos las herramientas que hoy se tienen, pero sin embargo teníamos en cuenta todas aquellas nociones probatorias para identificar cuáles eran los scripts que funcionaban pues erróneamente. Entonces, antes de lanzar un módulo nuevo, por ejemplo, entonces se hacían todas las pruebas específicas durante un tiempo. Entonces se generaba el cronograma con todos estos lineamientos que yo les estoy diciendo. A veces uno dice, dentro de aprendiz o de estudiante, uno dice, ay, pero ¿para qué tanta teoría? Pero realmente toda esa cantidad de puntos que aparecen allí, o sea, ¿para qué especificar el objetivo? ¿Para qué tanta argumentación y tanta cosa? Pero eso es lo único que le da a uno el punto de referencia para partir. ¿Qué es lo que voy a probar? Entonces nosotros, por ejemplo, había un módulo que se llamaba módulo de especialistas. Entonces, en esa época los especialistas, los médicos, no les gusta. Ahora pues están obligados prácticamente a utilizar un equipo y cuando uno va a una cita médica, es más, ni siquiera lo miran, ni siquiera miran al paciente, sino que están encartados con el sistema. Entonces, en esa época era muy difícil porque ellos apenas estaban vinculando con la tecnología. Entonces, había que hacerles el desarrollo lo más amistoso o amigable posible para que ellos no tuvieran inconveniente. Entonces, había que probar ese software, había que probar cuáles eran los campos específicos que nosotros íbamos a requerir, que no tuvieran formularios largos y que ellos se enredaran en el momento de escribir, ese tipo de cosas en las cuales uno como desarrollador pues tiene que tener en cuenta frente al alcance general de lo que vaya a realizar el sistema de información. Entonces, y todos y cada uno de los punticos que yo les he venido manifestando en las diapositivas, así bien se ve muy teórico, son necesarios para que ustedes ejecuten pues ese plan. Entonces, yo por aquí, lo que pasa es que muchachos he tenido yo bastantes problemas, tanto con el equipo como con Sayuna, como les contaba, todavía no me han dado ni siquiera paso al ingreso de su ficha. Se ha generado con la instructora Lorena, que es la líder, pues una cantidad de PQRS para que yo pueda, no sé si ustedes todos me levantan la manito, los que están allí han entregado las primeras actividades que se les planteó. Yo no he podido revisarlas, yo no les he podido dar calificación, no les he podido dar retroalimentación, justamente porque no tengo acceso a la entrada, para que por favor tengan en cuenta eso. Y no sé si te respondí, Esteban. De manera general, mi experiencia fue esa. Antes de ejecutar el lanzamiento de cualquier sistema de información, pues ustedes tienen que plantear un cronograma de actividades en las cuales ustedes mismos se generen las preguntas como usuario. Es más, si ustedes, por ejemplo, tienen personas cercanas y que vayan a utilizar el sistema, se puede también hacer un grupo de probatorio de esos módulos y esas fases que ustedes están sugiriendo dentro del plan de pruebas. Entonces, la fase puede ser la fase del módulo de inventario. Entonces, si se hace una consulta según el stock que haya, entonces si eso funcione o no funcione, ¿sí? Ese tipo de cositas, plantear bien las actividades, cuáles son cada una de ellas para efectuar pues las pruebas, todas las pruebas que ustedes se puedan determinar en el hacer, buena metodología, que les expliqué hace un ratito. Muchas gracias, profe.
Listo, con mucho gusto. Con mucho gusto, Esteban. Otra inquietud. O sea, pero sí tienen claro qué es lo que van a ejecutar dentro de la actividad. Esteban. ¿Qué, profe? No, claro, sí, señora. Pues, como todo, ¿no? A medida que se va desarrollando, van surgiendo dudas, al mismo tiempo se van intentando resolver. Pero más o Es, menos ya me he resuelto una actividad algo similar al inicio de la primera fase, pero era más que todo sobre explicando sobre los componentes, bueno, y las partes o las herramientas que se van a utilizar. Así que creo que tiene como una relación y da como una idea de lo que tenemos que desarrollar. ok, listo, perfecto. ¿Quién de ustedes ha realizado la primera actividad? La que compete al plan de pruebas. Profe, esa actividad era la que estaba asociada al taller que estaba en la guía de aprendizaje, ¿cierto? Sí, ajá, sí, sí. Yo ya hice eso y ya lo subí. Ah, bueno, perfecto. ¿Tuviste algún inconveniente con esa? ¿Con el plan? Profe, pues no, o sea, pues yo hice pues, la lectura y la investigación, entonces pues en el trabajo yo coloqué pues las pruebas de software, pues, de cuáles encontré yo pues y pues busqué definiciones y de qué trataba. Entonces encontré, por ejemplo, pruebas unitarias de integración, Exacto. de sistema, aceptación, regresión, rendimiento, seguridad, usabilidad, compatibilidad y hasta de mantenimiento, porque hay algunas partes donde hablan de pruebas de mantenimiento, que es como la sostenibilidad que le da a uno al desarrollo después de que lo hace. Eh, y otra de las que planteaba ahí el taller era que con base en esa investigación o en esa lectura, entonces que nosotros miráramos como qué tipos de pruebas eh, teníamos que hacer en el proyecto pues, que nosotros vamos a desarrollar. Entonces yo Ajá, más sí. bien, pues teniendo en cuenta eso, me puse pues mirando y yo digamos que entre comillas, dividí la etapa del desarrollo del proyecto en tres, como en la etapa de desarrollo, despliegue y uso. Y con base en Eso eso, es. entonces propuse pues como qué pruebas podría yo implementar, aunque pues obviamente habría que mirarlo bien a profundidad, pues porque no tengo la experiencia suficiente, pero pues como con base en la lectura, pues propuse eso. Y como yo trabajo a veces mucho con Java, hice por ahí como pues en un ejercicio que tenía en Java, instalé la herramienta del JUnit y hice una prueba, pues, como una prueba, pues, unitaria con esa herramienta y pues dejé ahí las evidencias y eso fue lo que yo hice en el trabajo. Sí, ah, bueno, perfecto, muy bien. Excelente. Excelente, jovencito, muy bien. Bueno, ustedes tienen grupos de trabajo, me imagino. Profe, ¿O sí, pues trabajan? algunos sí lo tenemos y bueno, yo también tengo entendido que hay algunos compañeros que trabajan pues de manera individual. Ya, porque sería muy bueno pues que tú les dieras apoyo a los compañeros que de pronto pues quisieran profundizar un poco más, porque veo que tú tienes pues alguna ventaja, o sea, tienes como la capacidad de, de establecer pues esos puntos después de la lectura y veo que has profundizado un poquito más, sobre todo pues con las pruebas unitarias que me dices, y sería muy bueno pues que se las enseñaras a los compañeros para que ellos se dieran cuenta de qué manera hiciste tú el desarrollo. Sería muy bueno. No sé si tú tienes disposición y si no sé si tus compañeros definitivamente estuvieran como inquietos para conocer qué fue lo que tanto hiciste. Ah, sí, claro, profe, pues y más, por ejemplo, en mi caso, pues que, bueno, que yo soy el vocero del grupo, pues si alguien tiene alguna duda o cosa, o yo le puedo colaborar, que incluso en muchas ocasiones, pues, varios compañeros me preguntan, pues, sobre muchas cosas, pues, siendo el vocero, entonces, pues, claro, sí, sí, yo le puedo colaborar a alguien de una. Claro, ah, bueno, muchísimas gracias. Bueno, siempre ha sido muy colaborador. Me parece excelente. Bueno, entonces, chicos,
la próxima clase, espero haber podido ingresar en Sayuna y tener pues el reporte de actividades entregadas y evaluadas y respondidas, retroalimentadas dentro del mismo aplicativo. ¿Listo? Porque en el cronograma de actividades nos quedaría faltando solamente una actividad, ¿cierto? Que es la de elaborar el plan de validación de la característica mínima del hardware para el software. Esa sería como la última actividad que yo tengo para con ustedes, que tiene que ver con elaborar el plan de validación de las características mínimas de hardware para el software. Que eso pues es prácticamente algo muy técnico, ¿no? Eso sí, eso es muy facilito pues de desarrollar. Eso viene por añadidura prácticamente con lo que ustedes estén ejecutando dentro de más que todo el hardware que se requiere para poder correr su sistema de información. Entonces es como muy técnico. La fase de ustedes termina ¿cuándo, chicos? Termina en marzo, ¿cierto? El 30 de marzo. Profe, sí, creo que está planteado como hasta finales de marzo. Finales de marzo. Entonces yo quisiera, pues que o sea, todavía tenemos unos días, creo que la formación va hasta el 16, hasta el 16 de diciembre y ustedes toman un receso, un tiempo de receso hasta febrero más o menos, creo. Entonces sí quisiera, de todas maneras tenemos unos días para que estas 3 actividades que corresponden a mis competencias, sí se quedaran pues entregadas hasta diciembre. ¿Les parece? Profe, y la que sigue después de esta del plan de pruebas, ¿cuál es? Ahorita se me pasa. Bueno, es que acuérdate que uno es el plan de pruebas que ya me entregaron y la de hoy es el reporte del plan de pruebas. O sea, el reporte es un formato que ustedes tienen que tener en cuenta. Ese formato obviamente debe tener todo lo que les expliqué hoy debe tener la introducción y todo eso, la contextualización del reporte y el reporte como tal. Es decir, cuando ustedes el resultado de lo que ustedes hicieron. Por ejemplo, lo que tú hiciste en tu prueba unitaria. ¿Cuál fue el resultado de tu prueba unitaria? Profe, es que yo había planteado algo, pues como de hacer un ejercicio así simple, pues, de operaciones matemáticas. Ajá. Entonces la prueba unitaria consistía con el JUnit, era plantear una prueba unitaria para establecer si las operaciones matemáticas eran correctas, o sea, daba Ah, ya. el resultado esperado Ujú. y cómo era. Y yo la realicé y él me mostró los resultados, hizo como 3 pruebas y 2 de 3 me salieron buenas y una no me salió buena, pero pues como yo no tengo una experiencia muy amplia en eso y era un ejercicio muy básico, Muy simple. Ujú. no supe cómo resolver ese fallo que me dio él. Entonces, pues lo coloqué ahí pues como lo que él me sugiere, pero pues no lo pude resolver pues a cabalidad porque la verdad no tengo pues como una experiencia muy amplia pues como para llegar hasta ese punto. Sí, bueno, yo tengo unos compañeros y algunos aprendices que están ya como desarrolladores y yo les hablo mucho de cuéntenme la experiencia justamente como para darles a ustedes claridad en el mundo real del desarrollo. Entonces, hay un compañero que es ingeniero de sistemas y trabaja con una empresa, en ese momento se me fue, pues se me olvidó el nombre, es una empresa muy parecida a Google de desarrollo. Y él está haciendo exclusivamente tareas de pruebas, de pruebas de software. Entonces, yo le decía, bueno, y las pruebas unitarias y toda esa cantidad de herramientas que se menciona, ¿cómo se hacen? Entonces él me decía, no, Claudia, en la vida real las pruebas que más se utilizan son las pruebas funcionales o de usabilidad. Entonces, es muy difícil, o sea, a no ser que sea un sistema que tenga recursos matemáticos o como actividades que necesite o que requiera hacer recursos
de algebraicos, ¿sí? O sea, de matemáticos como tal, de estadísticas, o de calcular una integral, o de, bueno, esos cálculos estructurales, por ejemplo, en ingeniería civil. Entonces, es allí donde se procuraría de pronto hacer unas pruebas con un software determinado. Pero en los software normales de la vida real o de la vida diaria de cualquier organización, las pruebas que más se utilizan son las de usabilidad y son las que se utilizan lo que hemos pues prácticamente planteado hasta ahora. En el módulo de edición me funcionan estas, o sea, tiene que ver con todo, partiendo de los criterios de aceptación. Entonces, en el módulo, los criterios de aceptación, por ejemplo, el módulo creación, entonces tienen que tener estos y estos y estos puntos. Probémoslo. ¿Funciona esto? Sí. ¿Funciona esto? Sí. ¿Funciona esto? Sí. Entonces ahí, por ejemplo, no hay necesidad de correr ningún problema, ningún software para probarlo, sino que desde el usuario nos podemos dar cuenta si funciona o no funciona. Entonces, es realmente algo muy fácil. Y él me explicaba eso, mira, estoy probando este software, este módulo, y realmente son tareas muy sencillas y se demoran 1 hora, 2 horas haciendo ese tipo de tareas o ese tipo de pruebas. Y son pues muy fáciles tanto de desarrollar como de decir funciona o no funciona, como de determinar su funcionabilidad o de sumar el criterio de aceptación. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, a veces uno cree que es muy difícil o eso cómo será, o se imagina que pues hay que hacer algoritmos y código y todo eso, pero no, realmente las pruebas son muy sencillas. Sí, profe, ¿Listo? es que todo eso es como, bueno, eso es como otro mundo aparte, ¿no? Lo del tester. Bueno, aparte entre comillas, ¿no? Pues yo veo que hay gente que es especializada solamente en eso, que incluso ya Sí, dejan como, entre comillas, un poco la parte de desarrollo a un lado y se dedican solo a eso solo y a eso. tiene pues como su parte de especialidad, que a mí Sí, me ha dado como mucho el interés por ese lado, sino que pues como que primero es obviamente aprender lo otro, ¿no? Porque pues, yo me puse a hacer esa prueba pues así sencilla con JUnit y me pareció interesante la qué herramienta, pero bueno. pues no pude pues como resolver al final a cabalidad pues, el error que me había dado, pues porque no supe bien qué hacer ahí, pero pues sí hay que tenerlo en cuenta, por ejemplo, cuando ya yo desarrolle mi proyecto, pues tener en cuenta ese tipo de cosas, pues para que, porque pues, es lo que le da a uno la pauta de si funciona o no funciona y le permite a uno corregir errores, entonces sí es como muy importante. Exactamente. Sí, así es, Carlos Andrés. Muchas gracias por participar, porque entonces así no me siento tampoco yo sola por aquí. Les agradezco mucho pues esa posibilidad de que se pueda conversar en las sesiones, porque a veces como se convierte en esas clases como en un monólogo, ¿cierto? Entonces, mientras que conversadito, pues uno va adquiriendo el conocimiento, va anexando pues herramientas, ¿cierto? Porque un compañero dice esto, la experiencia de Carlos fue esta, la experiencia de Esteban fue esta, entonces eso aúna conocimiento y va formando estrategias pues en el aprendizaje, de cómo darme a mí ideas de hacer o de desarrollar nuestras actividades. Entonces yo muchas gracias por los que participan, por los que hablan. Eh, y nada, chicos, yo creo que pensaría yo que hoy podemos dejar la sesión hasta allí, ¿cierto? Y que ha quedado de pronto claras las dos actividades que se ha solicitado realizar en esa competencia, ¿cierto? Sí, profe, profe, usted nos puede mostrar, bueno, no sé si lo tenga, esta actividad que está, la que sigue después de esta, ¿qué código tiene? Ya les digo. La actividad que falta, ¿cierto? Sí, profe, la del formato de pruebas. Bueno, yo les voy a colocar aquí las tres, ¿te parece? Las Ah, tres que no, vamos a claro, realizar. profe, sí, sí, de Las una. tres. Listo. Entonces, esta fue la primera que hicimos.
Voy a dejarlas acá en el chat. Esta fue la primera. Después sigue, que es la de hoy, prácticamente, que es una evidencia de producto. Que es el reporte. Y la siguiente evidencia es una evidencia de desempeño. Es esta, elaborar un plan de validación. ¿Qué voy a hacer, Carlos? Voy a buscar actividades excelentes, buenas, que hayan tenido el 100% de aprobación para que ustedes más o menos se den cuenta de qué forma desplegarlo, ¿sí? Obviamente que cada uno desde su proyecto formativo pues deberá desarrollar. ¿Les parece? Y se las comparto, pues se la comparto a Carlos Andrés Bolívar, que es el vocero, para que él pues en su momento también las pueda pues compartir al grupo o en el chat del grupo, puede ser, ¿cierto, Carlos? Ah, claro, Entonces, claro, profe, sí. Si usted me las comparte, yo las comparto en el grupo, pues en el grupo de WhatsApp de nosotros. Listo, denme un tiempito, de todas maneras, yo tengo también en la ficha Adson 9, ellos son unos chicos que ya están presentando, prácticamente ya están terminando, ya están en etapa de evaluación, están terminando con sus proyectos, entonces ellos ya tienen estructuradita todo, toda la documentación. Dentro de esa documentación, lógicamente van a tener las pruebas, entonces para que ustedes más o menos sepan de qué manera desarrollarlas de ustedes. ¿Listo? Entonces yo Listo, los profe. comparto. Profe, Vale. y otra preguntita, estas dos evidencias que hacen falta, más o menos, ¿como qué fechas podríamos manejar para la entrega? 8 días. Para nosotros tenerlo en cuenta. Bueno, nosotros estamos a 14 hoy, hasta el 28, ¿les parece? Hasta el 28 de noviembre. Para esta evidencia que sigue. Para el 28 de noviembre es las 3 evidencias que ya, las 2 evidencias, perdón, que ya hemos visto. Hasta el 28. Y la última la podemos dejar, la última pues que todavía no se ha dado ni siquiera la temática, la última la podemos dejar hasta el 5 ya de diciembre. 5 o 10 de diciembre. ¿Les parece? Entonces, Profe, van pues a tener prácticamente parte, 2 semanitas más para desarrollarlo. de mi parte, sí, de pronto alguno de los compañeros de pronto tiene algún inconveniente o algo, pues podrían ya mirar también. Pues yo no tengo problema porque finalmente pues yo ya presenté incluso una, ¿no? Ya, ok. Entonces, si de pronto algún compañero tiene algún inconveniente y de pronto necesita un poquito más de tiempo, entonces pues... Estamos hablando, que me informe. Sí, sí, profe, claro. Pero el hecho es tratar de dejar en diciembre prácticamente para que ustedes no tengan pues actividades pendientes conmigo para la próxima fase. Y poderles pues dar los juicios de aprobación de una vez y no quedar pues con pendientes. Eso es lo que quiero pues yo hacer con ustedes. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces me despido, son las 6:08 de la tarde. Muchas gracias por la asistencia, muchas gracias por la participación de cada uno de ustedes, no solamente pues de Carlos, Esteban, que fueron los participantes activos. Les recomiendo Ángela, por ejemplo, Ángela, John Hyper, Yamile, los que participen un poco más, que podamos de pronto estar, conocerles la voz, interactuar un poco más. Me encantaría pues que cada uno también tuviera parte de participación activa. Me despido, les deseo una excelente noche, nos vemos en la próxima semana. Voy a tratar de conservar
este horario, aunque la instructora Lorena me dice que los jueves ustedes tienen un día como muy cargado, ¿cierto? Tienen varias sesiones programadas los jueves, ¿cierto? Profe, pues tenemos esta y a las 6:30 tenemos con el profesor Daniel y bueno, antes teníamos una más temprano, pero estas últimas 2 semanas no la hemos visto. Ah, bueno. Entonces yo lo que le planteaba a Lorena era que yo no nos viéramos nosotros, pues que el grupo no nos viéramos cada 8 días, sino cada 15 días. Entonces no sé qué les parezca a ustedes. Dentro de 8 días lo que podemos hacer entonces es un chat de dudas e inquietudes, las dudas específicas que ustedes de pronto tengan con las actividades que ya se han venido presentando y dentro de 15 días ya sería la actividad nueva, la que nos falta. ¿Les parece? Con el compromiso de que tengo que entregarte pues a ti, Carlos, un ejemplo de las actividades, de las 2 actividades que se van a desarrollar o que están desarrollando. ¿Listo? Pues listo, profe, de mi parte me parece bien. Vale, muy bien, excelente. Entonces, bueno, nuevamente me despido, feliz noche y nos estamos viendo en la próxima sesión. Listo, profe, muchas gracias. Feliz noche.